Pues 8 y 20 de la mañana, 7 y 20 en las Islas Canarias. Ya saben que les vamos a estar acompañando hasta las 11 en punto. Si quieren sintonizar la sintonía de E-Radio aquí en Libertad Digital, donde les vamos a estar contando todo lo que suceda en esa manifestación en Madrid. Es la séptima manifestación que Alberto Núñez Feijóo ha convocado contra el gobierno desde su llegada a la presidencia del Partido Popular en el año 2022. El lema es, efectivamente, mafia o democracia. Van a arrancar a las 12 y, como comentábamos, va a ser en el Templo de Devot de Madrid. Miguel Tellado estuvo el viernes en Es la Mañana de Federico con Rosana para hacer un llamamiento, para acudir a estas concentraciones. Creemos que la situación es tan grave que desde luego estamos obligados a actuar. La situación se ha hecho insostenible y creo que es evidente que como primer partido de España teníamos la obligación de alzar la voz y capitanear a todos esos españoles decentes y personas de bien que se levantan por la mañana a trabajar duro para sacar a sus familias adelante y que creen que no merecen el gobierno que hoy tienen en España. 7 protestas. Con esta, como decimos, las primeras convocatorias sí contaron con el respaldo de Vox, pero el partido de Santiago Abascal no decidió mandar a ningún representante, por ejemplo, a la convocada el 8 de junio en Plaza España. Ahí no. ¿Qué dicen ahora los de Abascal? Dicen que el PP no tiene que convocar protestas. Hemos escuchado a un diputado de Vox defender el por qué hoy no quieren ir, pese a que los populares han hecho un llamamiento. El Partido Popular ha dicho que invitan a todo el mundo. Puede estar Vox, incluso a los votantes de Vox, pero José María Figaredo opina otra cosa. No tiene ningún sentido mantener movilizaciones mientras aquí en España se reparten los cargos, las comisiones, el Consejo General del Poder Judicial u otras cuestiones con el Partido Socialista. No tiene ningún sentido convocar manifestaciones cuando en el Congreso de los Diputados no presentan una moción de censura de una puñetera vez. Esto es lo que dice el diputado de Vox. Bueno, la manifestación se va a desarrollar toda la totalidad, no está previsto ningún recorrido en sí, se va a celebrar en el Templo de Devot y ya saben que, como hemos dicho, todos los asistentes pueden reunirse en este punto a partir de las 12 del mediodía. Pero otra de las noticias que parece que queda muy atrás, pero no tanto porque ha sido de esta semana, han pasado 6 días solamente, desde que el fiscal general del Estado anunció que dejaba su cargo tras conocerse su condena por un delito de revelación de secretos en relación a la filtración de datos privados del novio de Ayuso. Lo que pasa es que parece muy atrás después de todo lo que ha sucedido con Ábalos, la entrada en prisión de Ábalos y la entrada en prisión de su exasesor, de Koldo. Pero estamos ante una de las noticias históricas porque nunca antes un fiscal general del Estado había sido condenado y encima siguiendo en su puesto como fiscal, el encargado de perseguir delitos, siendo perseguido por un delito e incluso condenado. Hasta entonces se negó por completo a dimitir. De hecho, fue juzgado, como decimos, siendo fiscal general. García Ortiz dejó su cargo este lunes, antes de que el Tribunal Supremo publicara la sentencia con los argumentos que han utilizado los magistrados para decidir el fallo. Esto supone que no se le ha aplicado la inhabilitación porque antes de que eso suceda ha decidido irse, antes de que se ejecute la sentencia. La dimisión se hizo pública con una carta. La envió al ministro de Justicia, a Félix Bolaños. Ahí mostró su profundo respeto a las resoluciones judiciales. Al presidente del Gobierno, que siempre ha defendido la inocencia del fiscal, le pilló la noticia del fiscal general de viaje. Como suelen pillarle noticias de este calado, en este caso estuvo en Angola. Me parece una carta que refleja el servidor público que hemos tenido al frente de la Fiscalía General durante todo este tiempo. Yo le deseo toda la suerte, tiene todo mi respeto y mi consideración y en fin, como presidente del Gobierno lo que puedo decir es que hemos puesto en marcha ya el mecanismo para el nombramiento del nuevo fiscal general y ustedes tendrán cumplida cuenta de ello en un breve espacio de tiempo. Esto lo dijo el lunes, ya el martes, en efecto, el Gobierno anunció su sustituta, Teresa Peramato, que como ya dijo Moncloa, se trata de una persona progresista. Por el momento no ha sido nombrada de forma oficial. El Gobierno propuso su nombramiento y el miércoles los vocales del Consejo General del Poder Judicial avalaron esta propuesta que ahora el Gobierno tiene que nombrar de forma definitiva. Y superado el trámite, el Consejo General del Poder Judicial, superado este trámite, la candidatura de Peramato se va a dirigir a lo que es ahora la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados y dará un discurso. La Cámara deberá ahora examinar sus méritos, su idoneidad en esa comparecencia pública que tiene que hacer, en la que la futura fiscal expondrá su trayectoria, sus líneas de trabajo
Y ya se han producido reacciones. Ahora entramos en las reacciones a este nombramiento. No son pocas, han reaccionado todos los grupos políticos. Pero mientras tanto, Álvaro García Ortiz, hasta que sea nombrada de forma oficial, va a seguir en funciones. Todos los ministros han salido esta semana en defensa del fiscal, como no puede ser de otra manera. Escuchamos, por ejemplo, a Pilar Alegría, la portavoz del Gobierno, y a Félix Bolaños, que es el ministro de Justicia. Un servidor público que siempre ha estado comprometido con la verdad y con la justicia en nuestro país. Ha desempeñado el cargo con brillantez, ha sido objeto de durísimos ataques desde incluso antes de su nombramiento. Pese a todo ello, se ha mantenido en su lugar, garantizando la independencia y la autonomía del Ministerio Fiscal, actuando con una vocación de servicio indiscutible y también con una dedicación personal evidente y que todo el mundo ha podido comprobar. Bueno, pues esto es lo que opina Moncloa. Incluso el propio Pedro Sánchez, quien dijo este miércoles en la sesión de control al Gobierno una cosa que llama la atención, y es que cree que el Tribunal Constitucional va a anular, dijo, la sentencia del fiscal general. Lo dijo en estos términos, en una respuesta al Partido Popular. Escuchamos. En segundo lugar, decimos una obviedad. Afortunadamente, España y Europa cuentan con sistemas judiciales garantistas y hay mucha gente, entre la que yo me incluyo, que estamos convencidos de que el tiempo pondrá las cosas en su sitio. El tiempo pondrá las cosas en su sitio. Hacía alusión, como decimos, a la sentencia, al recurso al Tribunal Constitucional presidido por Cándido Conde Pumpido. Pero la vicepresidenta Yolanda Díaz, la vicepresidenta 2, ha ido un paso más, porque instó a la ciudadanía a salir a las calles a protestar contra las decisiones del Tribunal Supremo. Tenemos derecho legítimo a salir pacíficamente en un día clave a las calles. Las calles no son de la extrema derecha en nuestro país, no lo han sido nunca, ni lo van a ser ahora. E igual que hacen llamamientos ellos a las movilizaciones, nosotros tenemos el derecho legítimo a decirle al pueblo español que salga a defender la democracia, como lo hago el 1 de mayo y como lo hago legítimamente siempre. Como hemos comentado antes, esto lo dijo en la rueda de prensa, ni más ni menos que desde Moncloa, la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Pero no es lo único también, aprovecho para criticar a los jueces, Yolanda Díaz, por emitir un fallo, dijo, antes que conocer la sentencia completa con los argumentos. Por eso ha cargado también contra el Tribunal Supremo. Miren. Yo quiero decir algo a este respecto. Lo que es anómalo es que se dicte una sentencia sin que conozcamos, hoy es el 5º día, sin que ustedes y nosotros conozcamos la sentencia que motiva el fallo que hemos conocido el pasado jueves. Pues no. No está en lo cierto aquí la vicepresidenta 2 del Gobierno. De hecho, es bastante común emitir fallos antes de la sentencia. Sin ir más lejos, el mismo día que se conoció el fallo condenatorio del Supremo contra el fiscal general, que fue el día 20, el Constitucional ese mismo día hacía público otro fallo sin tampoco hacer pública la sentencia. ¿Por qué se hace esto? Bueno, pues el objetivo es evitar que el fallo se filtre y por eso lo dan antes. El Constitucional, por ejemplo, anunció el 20 de noviembre que había desestimado una cuestión de inconstitucionalidad, pero no hizo pública la sentencia. En una nota informativa publicada en la página web del Tribunal Constitucional se adelantan las conclusiones de la sentencia del Pleno del Tribunal, que desestimaba, como decimos, una cuestión de inconstitucionalidad promovida por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana sobre la regulación de los pagos fraccionados de las grandes empresas. Por lo tanto, como vemos, no es algo anómalo, como dice Yolanda Díaz. Incluso hay más ejemplos. Se acordarán ustedes del caso de La Manada. Bueno, pues aquí sucedió lo mismo. Se conoció el fallo antes que la sentencia. El nombramiento de Teresa Peramato como nueva fiscal general del Estado ha generado unidad de opiniones dentro del Partido Popular y de Vox. Las derechas que celebraron la caída del fiscal muestran recelo ante Peramato, experta jurista con constatada experiencia en la lucha contra la violencia de género. Ambos partidos, de forma unánime, sostienen que la fiscal ha sido defensora de la ley del sí es sí y por ese motivo desacreditan el nombramiento de la magistrada. Lo ha dicho Miguel Tellado, del PP, Santiago Abascal, de Vox. Pedro Sánchez nombró a su fiscal general del Estado para delinquir, al anterior, al que ha tenido que dimitir porque el Tribunal Supremo lo ha inhabilitado, no por voluntad propia, y por lo tanto aquí la clave es saber si Pedro Sánchez ha decidido renunciar a seguir politizando la Fiscalía General del Estado o si por el contrario
de aquí en adelante va a seguir utilizando esa institución en beneficio propio. A mí no me hace falta ver el currículum profesional y la trayectoria. Lo más significativo es que es la propuesta de Pedro Sánchez. ¿Y de quién depende? La Fiscalía, como dijo Pedro Sánchez. Y cuando tenemos un gobierno que está comportándose como una auténtica mafia, un gobierno que está intentando destruir la separación de poderes, un gobierno envuelto en todo tipo de asuntos de corrupción que afectan directamente al presidente del gobierno, pues yo tengo todas mis sospechas y todas mis prevenciones. Bueno, luego les preguntaremos a nuestros tertulianos, nuestros contertulios, a Rubén Arranz, a María Jamardo y a Fran Carrillo por este nuevo nombramiento de Teresa Peramato. La realidad es que hay un respaldo unánime del Consejo General del Poder Judicial a esta mujer, como decimos, como nueva fiscal general del Estado, y además es la primera vez que desde que María José Segarra accedió a la Fiscalía General del Estado en 2018, que un candidato a dirigir el Ministerio Público obtiene el aval de todos los vocales del órgano de gobierno de los jueces. Pero además de Ábalos, de Teresa Peramato, de Koldo y de las manifestaciones de hoy del Partido Popular, pues también es protagonista el nexo corruptor de la trama, Víctor de Aldama, que estuvo esta semana en la Audiencia Nacional. Adrián Pajares. El empresario ratificó el jueves en la Audiencia Nacional ante el juez Ismael Moreno que sí se reunió con el entonces presidente de Canarias y hoy ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, para negociar contratos de mascarillas para las islas en plena pandemia. Además, Aldama ha señalado, según fuentes presentes en la declaración, que Torres estaba obsesionado con lograr una cartera ministerial a cambio de hacer favores. Ha confirmado también que el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, y el entonces responsable de Sanidad, Salvador Illa, sabían de la visita clandestina de la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez y de las negociaciones para la compra de mascarillas. Ha señalado también, según estas mismas fuentes, que su pago mensual de 10.000 euros a Koldo García abría puertas en todos lados, incluyendo en la venta de mascarillas en Canarias. También ha rectificado que Torres había pedido 50.000 euros por agilizar los contratos de mascarillas a través de Koldo García, y esto dijo Aldama a su salida de la Audiencia Nacional. Todas las pruebas que ha presentado son contra Ángel Víctor Torres. ¿Tiene que tener miedo? Pero si todo lo preocupado. Tiene que estar preocupado, pero si todo esto ya lo había analizado la UCO, ¿qué pruebas nuevas puede aportar usted que no se haya encontrado la Guardia Civil? Acabo de decir, por favor, que no voy a decir nada más por respeto a la sala y al magistrado. ¿Cómo se encuentra, señor Aldama? ¿Cómo se encuentra? Bueno. ¿Cómo se encuentra? ¿Está recibiendo presiones, señor Aldama? ¿Cómo se encuentra con todo esto? ¿Cómo se encuentra hoy después de la declaración? Bueno, me encuentro bien. Quiero decir, he hecho una declaración como la tenía que hacer, como he hecho siempre, contando la verdad, y no hay otra manera de hacer las cosas. ¿Está recibiendo presiones o amenazas? ¿Tiene miedo? No. El de siempre. Con este gobierno no se puede uno esperar cualquier cosa. A Aldama le ha respondido el ministro y niega estar preocupado. Estamos ante una farsa que, como decimos, es una vaca que no da más leche, y decirle al señor Aldama que preocupado en absoluto. Yo en absoluto. Quizás él sí debe estar muy preocupado porque para él piden decenas de años de cárcel, ¿no? El juez Ismael Moreno acordó las declaraciones de Aldama y Koldo a petición de la Fiscalía después de recibir el informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, de la UCO, que analiza los contratos entre Canarias y Soluciones de Gestión, la empresa situada en el epicentro de la presunta trama. Además, también se piden 7 años de cárcel para Víctor de Aldama. Gracias, Adrián. También, precisamente, el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, como saben, está investigando la financiación ilegal del Partido Socialista. Esta semana ha encargado a la Unidad Operativa de la Guardia Civil un informe sobre la operativa de pagos en metálico en Ferraz. En un auto que dictó el miércoles, el instructor detecta en la operativa de supuestas liquidaciones de gastos en el Partido Socialista conductas que pudieran ser calificadas de un ilícito penal. Desde, habla Ismael Moreno, blanqueo de capitales, pasando por el posible desfalco cometido contra el partido, amén de otras eventuales irregularidades. Paco Cobos, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. El juez Ismael Moreno, encargado de la pieza separada que investiga la supuesta financiación irregular del PSOE, ha ordenado al partido que le entregue el registro de todos los pagos que se han hecho en efectivo, también los que recibía Pedro Sánchez, que admitió en la cadena SER que había cobrado en metálicos, si bien puntualizaba en ocasiones esporádicas. Yo, como secretario general del Partido Socialista, no era algo habitual en mí, pero seguro que en alguna ocasión pues he tenido ese tipo de liquidaciones de gasto.
El juez de la Audiencia Nacional podrá comprobar esos pagos, así como los que recibía la trama Koldo. Todo ello después de aceptar la petición de la Fiscalía Anticorrupción, que ve supuestos indicios de financiación ilegal en el Partido Socialista, después de analizar el caso y unas declaraciones en sede judicial que le dejan demasiadas incógnitas en el aire. El escrito se pregunta por qué Koldo recogía dinero para la Secretaría de Organización sin tener cargo orgánico en el partido, por qué no se comprobaban cómo ni quién había realizado el pago de esos tickets y, sobre todo, por qué pagaba el PSOE a una empresa de seguridad para que sacase el efectivo del banco y lo llevase a Ferraz cuando podía realizar los pagos más cómodamente y de forma gratuita vía transferencia. Gracias, Paco. El Partido Socialista ha respondido, le ha enviado una carta a la Audiencia Nacional pidiendo que aclare si reclama ahora todos los pagos en metálico entre 2017 y 2024 o si solamente reclama la Audiencia Nacional los de los investigados. Pero es que esta semana también, en esas entrevistas que han concedido Koldo y Ábalos a OK Diario, Koldo García confirmaría también la financiación ilegal del PSOE en las primarias, porque Koldo aseguró que escuchó a Sánchez decir que su suegro, Sabiniano, el padre de Begoña Gómez, aportó ni más ni menos que 100.000 euros en las primarias, algo que, por cierto, cabe recordar que en la Comisión de Investigación del Senado Pedro Sánchez negó rotundamente. Sabiniano, usted me ha dicho que aportó 100.000 euros. Lo que dijeron es lo que hicieron. Yo no sé si hizo esa entrega o no la hizo. Fue lo que yo oí. Se lo escuchó a Pedro Sánchez. Estaban Pedro Sánchez, me acuerdo que estaba Paco Salazar. Bueno, pues en ese círculo que estaba cerca de él. Entonces, bueno. Pedro Sánchez y Paco Salazar dijeron que Sabiniano Gómez aportó 100.000 euros. Sí, que iba a aportar 100.000 euros. Pero luego le dijeron que los habían aportado, ¿no? Luego lo que sí que oyeron y demás, no, eso ya está hecho, ya está gestionado, ¿vale? Ya está todo bien. Otra de las noticias de esta semana nos lleva directamente hasta Valencia. Ayer hubo manifestaciones contra Amazon porque directamente piden que comparezca ante la justicia. Los ciudadanos no solamente se quedan tranquilos después de que haya abandonado el Palacio de la Generalidad, sino que, como decimos, quiere que vaya directamente hasta los tribunales. Y Valencia tiene ya nuevo presidente. Vox apoyó finalmente la candidatura del Partido Popular para que Pérez Llorca fuera el nuevo líder valenciano después de esa dimisión de Carlos Mazón por la nefasta gestión de la Dana de Valencia. Ignacio, buenos días. Buenos días, pues efectivamente, pese al suspense, finalmente no hizo falta una segunda votación para que el hasta ahora secretario general del Partido Popular en Valencia lograra ese esperado respaldo de Vox en la sesión de investidura que ha convertido a Juanfran Pérez Llorca en el nuevo presidente de la Generalidad Valenciana. Pérez Llorca logró superar la primera votación con mayoría absoluta tras asegurarse el apoyo de los 40 diputados del Partido Popular y los 13 de Vox después de pronunciar un discurso en el que no solo expuso su programa, sino que también aprovechó para lanzar mensajes claros a Vox sobre inmigración y Pacto Verde, dos de los requisitos que tenía la formación de Santiago Abascal para apoyar la investidura del Partido Popular. Aquí no podemos decir que venga todo el mundo. No puede ser. Regularlo y acoger, integrar. Europa es un imán. La gente quiere venir a Europa. Lo que debemos hacer es ser capaces de regular todo esto. ¿Saben, señorías, qui diu eixes paraules? No soy yo. Es Salvador Illa, presidente de la Generalitat de Cataluña. No era el señor Abascal, señoría. El candidato elaboró un discurso tratando de combinar la reivindicación de la gestión realizada hasta ahora por el Ejecutivo de Carlos Mazón, aunque sin citarle en ninguna ocasión, y la incorporación de medidas para marcar su perfil propio. Pérez Llorca habló de defender la convivencia, la seguridad y la preservación de la identidad, remarcando que su único propósito es continuar con el cambio que empezó en 2023. Yo no vengo hoy aquí a prometer milagros, ni a levantar banderas que nos enfrenten. Vengo a ofrecer una manera distinta de hacer las cosas, con un rumbo claro que fue el que eligieron los valencianos en mayo del 2023. Entendieron ellos que era necesario un cambio. El nuevo candidato, que presumiblemente tomará posesión del cargo el próximo martes, aseguró además que una de sus primeras medidas será pedir perdón a los familiares de las 229 víctimas mortales y ha instado también al Gobierno central a hacer lo propio porque considera que las administraciones no han estado a la altura. Gracias, Ignacio. De momento, Carlos Mazón seguirá en funciones hasta que sea nombrado de forma oficial y hemos conocido que tanto Mazón como Maribel Vilaplana, que es la periodista con la que comió el día de la tragedia, comieron
comieron 2 menús por un importe total esa misma tarde de 165 euros el 29 de octubre de 2024 en el Ventorro, según consta en la factura emitida por el propio restaurante, incorporada también al sumario de la causa judicial. Ambos comieron allí en una mesa, la mesa 106, disfrutaron, como decimos, de estos 2 menús, según refleja dicho documento, cuya hora de expedición, eso sí, no consta. El propietario del Ventorro, que declaró recientemente como testigo ante la jueza de Catarroja que dirige esta investigación, ha aportado también 2 fotografías del reservado, donde se puede ver una mesa ovalada con 5 sillas en una habitación con 2 grandes ventanales, un pequeño mueble bajo auxiliar. Además ha entregado el plano en planta de dicha habitación, que tiene 4 metros de largo, y esas imágenes que demuestran la comida entre Mazón y Vilaplana. Para el gobierno de Pedro Sánchez, a todos los escándalos de corrupción se une una noticia también devastadora, que es la ley más importante que tiene que aprobar el gobierno en la legislatura, como es los presupuestos generales del Estado. Ya sabíamos, Adrián Pajares, que no los iba a conseguir sacar adelante porque Junts ya dijo que iba a votar en contra de todas las medidas del gobierno, llevó al Congreso la senda de estabilidad, paso previo para la presentación de los presupuestos, y como no podía ser de otra manera, ha decaído, ¿no? Sí, porque el Pleno del Congreso ha rechazado este jueves con los votos de PP, Vox, Junts y UPN los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de las administraciones entre 2026 y 2028, que es el paso, como decimos, preliminar a la presentación de los presupuestos generales del Estado de 2026. Votos emitidos 347, a favor 164, en contra 178, abstenciones 5. En consecuencia, se rechazan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública propuestos por el Gobierno. Y precisamente para el 2026 el Gobierno ha propuesto incrementar el techo de gasto hasta un máximo de más de 216.000 millones y anticipa un déficit de 2,1% para el total de las administraciones. María Jesús Montero echó la culpa al Partido Popular y a la oposición de no aprobar el techo de gasto. Yo diría que es increíble que el Partido Popular, que gobierna en la gran parte de comunidades autónomas, rechazara en el día de ayer una senda de déficit que proporciona 5.500 millones de euros en el periodo a las comunidades autónomas. ¿Qué hará el Gobierno? Cumplirá la ley orgánica. ¿Qué establecía la ley orgánica? Que hay que ir por 2 veces al Congreso de los Diputados para que los objetivos que entren en vigor sean los que se remitieron a Europa en el plan fiscal estructural. Por eso decimos que si estos objetivos no salen, estaremos a lo que se planteó con Europa, que es, en este caso, 5.500 millones de euros menos para las comunidades autónomas. El Gobierno intentará aprobar los presupuestos para 2026, pero la realidad es que este Gobierno no tiene los apoyos para llevarlos a cabo, y con esta situación España lleva ya desde el 20 de diciembre de 2022 sin presupuestos generales. Gracias, Adrián. Fuera de nuestras fronteras, todas las miradas están puestas en Venezuela. Donald Trump ha decidido desde Estados Unidos aumentar la presión contra el chavismo, un día después de hacerse público que en la primera conversación telefónica con Nicolás Maduro no se habían producido avances. El cierre decretado por Trump es la última señal de escalada enviada desde Washington, tras avanzar el propio líder, que va a atacar por tierra, dice muy pronto, va a entrar por tierra de forma casi inmediata. En las últimas horas, Trinidad y Tobago, país situado a escasos 12 kilómetros de las costas venezolanas, ha anunciado que Estados Unidos va a instalar un radar de gran potencia en su territorio. Está con nosotros al teléfono en estos momentos María José Martínez, es periodista de investigación venezolana que se encuentra en México, tuvo que exiliar de la dictadura. Lo primero, María José, muy buenos días, gracias por acompañarnos esta mañana a las 8:43. ¿Cómo valoras el cierre del espacio aéreo de Trump en Venezuela, esta noticia de última hora que acabamos de conocer? Hola Javi, ¿cómo estás? Muy buen día para ti y para toda tu audiencia que está muy atenta a lo que está ocurriendo en Venezuela. Y es que, pues, sin duda, los acontecimientos en los últimos días cada vez escalan más y hay mucho movimiento, ¿no? Esta decisión que anunció el presidente Donald Trump de aconsejar o de advertir a las aerolíneas de que el espacio aéreo de Venezuela estaba cerrado, pues viene a sumar más presión a lo que ya está ocurriendo en el Caribe, este despliegue militar que hemos visto y que pues ha llevado incluso a movilizar
el portaaviones más poderoso del mundo, que es el portaaviones Gerald Ford de los Estados Unidos. Y bueno, sin duda habla de las acciones que el gobierno del presidente Donald Trump está haciendo para pues afincar la presión hacia el régimen venezolano de Nicolás Maduro, ¿no? Vamos a ver qué reacción tiene esto, más allá de lo que por supuesto es por parte del régimen venezolano, que lo ha rechazado y que sin duda pone en una situación mucho más tensa a Venezuela y específicamente al régimen, porque prácticamente Venezuela está aislada en este momento. Muchas aerolíneas dejaron de brindar su servicio. El régimen venezolano les había puesto como una advertencia, una amenaza de que si no, pues volvían a las operaciones en 48 horas, desde el momento en que se estaba advirtiendo de esta decisión, que hoy escala mucho más a esta declaración que da el presidente Donald Trump. Les advertía que si no, les iba a quitar la concesión de poder operar en el país, y pues muchas decidieron seguir más bien la línea de los Estados Unidos que del propio gobierno de Venezuela, que repudia, estoy citando textualmente la palabra repudia, este mensaje público que hizo el presidente de los Estados Unidos. ¿Cómo sería, María José, los ataques de Trump a Venezuela? Bueno, lo que nos ha adelantado el propio presidente Donald Trump es que pues muy pronto las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos van a iniciar operaciones terrestres. Eso es lo que dice Trump, que está en una situación en la que su palabra está de por medio, ¿no? Trump se ha caracterizado por ser un hombre duro, fuerte, es prácticamente el señor y amo del mundo, porque todo el mundo termina negociando y haciendo lo que él señala, y esto lo digo es en función de entender que sus palabras son muy serias y él sabe que su credibilidad y su reputación está en juego. Entonces, dudo mucho que esté diciendo algo que a la larga no espere cumplir, y advierte de unas operaciones terrestres, esto en el marco de esta lucha contra el narcotráfico que ha desplegado en el Pacífico y en el Caribe. ¿Cómo serían los ataques? Sí. Pues yo creo que no va a vaticinar para prevenir, pero yo sí creo que Estados Unidos tiene toda la capacidad para llevar ataques de manera que puedan ser tan tácticas que no necesitan ni siquiera entrar en el terreno. María José, ¿crees que, claro, es la pregunta que nos hacemos todos, ¿no? Si va a ser el final de Maduro, si finalmente la dictadura va a caer. Bueno, hemos leído, en las últimas horas he leído que incluso la CNN de Brasil ha dicho que vio un avión del régimen salir de Caracas a la frontera con Brasil, que no se sabe si podría ir ahí Nicolás Maduro o no, el dictador. Bueno, yo quería preguntarte si crees que estamos ante el fin de la dictadura y el fin de este dictador, de Nicolás Maduro. Mira, el tiempo de cuándo seguirá Maduro, solamente te voy a decir, lo sabe Dios. Lo sabe Dios, porque Maduro se tenía que ir ya. A Maduro ya se le cumplió el laxo. Es como a otros dictadores que ya se les cumplió, a los Castros en Cuba y a Daniel Ortega, aunque se siguen. A Daniel Ortega también se le venció el poder. De hecho, por eso están haciendo una transición en Nicaragua para que su esposa y sus hijos puedan gobernar. O sea, ya estas son figuras que ya cumplieron, pero lo que pasa es que siguen allí afianzadas y han conseguido respaldo de los grupos que los acompañan. El problema no es solo Maduro, el problema es que el chavismo está compuesto por grupos y subgrupos, un poco como ocurre hoy con las células de los grupos delincuenciales y del crimen organizado, que ya no es una figura de un cartel y un líder único, ¿no? Hoy estamos viendo esas, conocemos al Mayo Zambada y al Chapo Guzmán, pero son estas figuras claves, pero ya eso está desapareciendo, porque en realidad hoy son grupos sobre subgrupos y células sobre sus células. Y así pasa con el chavismo, no solo es Maduro, es el grupo de Diosdado Cabello, es el grupo de los Rodríguez, es el que además tienen mucha presencia en España, mucho apoyo, han tenido mucho apoyo del gobierno de España. O sea, son todos los grupos y subgrupos de poder que se han construido desde el chavismo. Y el propio chavismo sabe que ellos perdieron la legitimidad. Ellos están tratando, no hay manera que puedan construir una legitimidad más con los pocos que les quedan cercanos, ¿no? Un Daniel Ortega, un Díaz-Canel, que son figuras que ya cumplieron su periodo, que ya tampoco deberían seguir gobernando. Entonces, ¿cuánto le queda? ¿Cómo le queda? Pues no lo sabemos si esto va a generar presión, pero ya en su tiempo se le venció y Venezuela requiere una alternabilidad. La gente votó, la gente luchó, y simplemente la propuesta de quienes están en el poder es
es mantenerse a la fuerza de la represión. Sí. O sea, no hay manera, no hay un planteamiento económico, no hay un planteamiento de mejorar la calidad de la vida de la gente, no hay un planteamiento de mejora de nada. Su planteamiento es la represión. Esa es el planteamiento de ellos. No tienen, y de verdad que da una vergüenza seguir apoyando a un hombre como Nicolás Maduro y en España figuras de Podemos, que bastante se financió con el chavismo, Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero, que han apoyado a Maduro. O sea, es preguntarse, es una persona que decreta la Navidad en octubre, una persona que ha perdido la disociación de la realidad, disociado totalmente, y que lo que quiere es mantenerse en el poder para reprimir a la gente. De verdad, no es una cuestión de exageración. Niñas, niños, adolescentes detenidos en Venezuela por traición a la patria, de verdad. O mujeres, la madre venezolana, la mujer, el rol de la mujer pisoteado, maltratada, ¿no? Eso es lo que estamos viendo en Venezuela. Entonces, si tú me preguntas que estamos ante Maduro ya debía haberse ido. El tema es que, pues, los grupos de poder que lo acompañan es lo que han permitido que todavía siga allí. Bueno, pues veremos a ver cuál es esa situación, qué es lo que pasa con el régimen de Nicolás Maduro. Esperemos que más pronto que tarde la dictadura en Venezuela termine por fin, porque llevamos muchos años, más de 20, 25 años de chavismo, de dictadura, y los venezolanos necesitan ya la libertad. María José Martínez, periodista de investigación venezolana exiliada en México, gracias por haber estado aquí con nosotros hoy a las 8:51 en la trinchera de Llamas, y un abrazo muy fuerte. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Javi, gracias por el espacio y bueno, saludos a toda tu audiencia y gracias, por favor, no pierdan de vista lo que pasa en Venezuela. Bueno, ya hasta ahora, 7:51, una hora menos en Canarias. Como siempre, vamos a conectar con nuestro compañero y director adjunto de Libertad Digital, Carlos Cuesta, para la firma personalísima de Carlos. Carlos, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenas, ¿cómo estáis? Bueno, cuéntanos, hoy vamos a hablar de corrupción de nuevo, como no. Es que este gobierno no nos deja otros temas, ¿no? Es lo que tiene, sí. Bueno, pues vamos a hablar de José Luis Ábalos, que el otro día, justo antes, horas antes de entrar en prisión preventiva, decía, si es que no hay nada contra mí, es que no entiendo lo que está pasando, es que me están quitando mi pasado, decía, y no hay ni una sola prueba. Que no hay ni una sola prueba, venga, vamos con el listado de las pruebas. Vamos allá, vamos a ver. Para empezar, está más que acreditada su posición de liderazgo en los contratos de mascarillas en el COVID. El jefe, así le llamaba directamente la trama, una posición de mando que está plasmada en infinidad de mensajes y audios. 2, el mismo liderazgo en los contratos de PCR, que esta parte se nos olvida. No solamente es que cobraran comisiones ilegales por la venta de mascarillas en pleno COVID, también por los PCR. ¿Y dónde está plasmado esto? Pues por ejemplo en el último informe sobre las mascarillas en Canarias, que tiene un apartado sobre PCR, donde el ahora ministro Ángel Víctor Torres aseguraba aquello de que antes voy a hablar con Ábalos para no meter la pata. ¿A qué se refería? A los contratos de PCR que se estaban negociando con la trama. 3. Las gestiones en favor de la licencia de Villafuel fueron realizadas ante el Ministerio de Industria por José Luis Ábalos, el Ministerio de Industria, hay que recordarlo, de Reyes Maroto en aquella época, y acabaron en el de Transición Ecológica de Teresa Rivera. Más las gestiones en el rescate de Air Europa desde el inicio por medio de reuniones y llamadas desde al menos el 16 de julio de 2020, casi un mes antes, por cierto, de que el rescate fuese solicitado oficialmente. Y esas gestiones se extienden hasta el final, comandadas por Ábalos y siempre garantizando la entrada en escena de Javier Hidalgo, responsable empresarial de Air Europa, y contacto en las mismas fechas de la mujer del presidente Sánchez, Begoña Gómez. Más la invitación o mediación con la narcodictadora Delcy Rodríguez para hacer negocios en España. Hay que recordar que José Luis Ábalos no solamente firmó y envió la invitación inicial para que pudiera acudir a España, sino que tramitó con Pedro Sánchez el permiso definitivo e impulsaron una agenda para que se reuniera y hiciera negocios con todos los ministros de este gobierno. Las grabaciones repartiéndose el dinero del petróleo venezolano también forman parte de estas pruebas. Son grabaciones que incluyen petróleo, obras públicas, amigas, prostitutas enchufadas, etcétera, desde Jessica, prostituta, hasta Claudia Montes, amiga, pasando por infinidad de relaciones con prostitutas narradas igualmente en los mismos chats en los que se entremezclan esas conversaciones con el reparto del dinero de la trama. Sigamos. El pago de la estancia en la casa de vacaciones de Villaparra en Marbella. Pago que, según la UCO, fue realizado como compensación por, literalmente, las molestias ocasionadas durante el rescate de Air Europa. Más la casa de la alcaidesa, un chalet pagado para Ábalos por la trama de hidrocarburos como premio por los trabajos en favor del logro de la licencia que habíamos citado
hablado antes de Villafuel. Más el piso de 1,9 millones en La Castellana, operación que la UCO afirma que pudo ser uno de los pagos precisamente por las obras públicas presuntamente amañadas. También aparece en el tráfico de influencias con sus amigas. Las gestiones descritas en favor de sus amigas o prostitutas, hay que recordar que según el Código Penal pueden implicar tráfico de influencias o malversación de caudales públicos. También se le ha detectado una estructura patrimonial societaria en Perú. El Supremo, de hecho, sospecha del envío a este país de dinero y de determinados recursos bajo la fachada de la Fundación Fiadelso, que está impulsada por Ábalos. También aparece la estructura en Colombia, ahí está él. El Supremo ha confirmado una docena de viajes a este país, de Ábalos con Coldo, Ábalos con su familia, y el posterior cobro por Ábalos de una especie de nómina de 1.000 euros al mes procedente de Colombia. Ahí estaría implicado también su hijo, Víctor Ábalos. También aparece, por supuesto, en el rastro de los fajos de dinero, que de hecho acababan en casa de Ábalos. Él era el secretario de organización del PSOE en uno de los momentos de la aparición de sobres con fajos de billetes a los que llamaban en clave chistorras, 500 euros, soles, 200 euros, lechugas, 100 euros y folios, 50 euros. Parte de esos fajos, casualmente, acabaron en su propia casa, lo que casualmente va con toda la ironía, porque es que está descrita hasta la dinámica de envío de motoristas, mensajeros, etcétera, bájalo, me das el dinero y nos lo llevamos para allá. Y el propio lenguaje, no nos olvidemos, chistorras, lechugas, soles y folios del PSOE. El propio lenguaje empleado en clave implica ya un indicio de ocultación y posible blanqueo de dinero a través de las finanzas del PSOE, al margen de que esto puede ligar a José Luis Ábalos a la sospecha de otro indicio de presunta financiación ilegal del partido. Vamos, que para no haber pruebas, si hay más pruebas se le caen encima y lo aplastan. Sí, y has visto, no sé si has visto, Carlos, que ha tenido tiempo ahora en la cárcel de Soto del Real de cambiar, actualizar su cuenta de Twitter. En el nombre de Ábalos se llama ahora y dice, mira, la tengo aquí delante, diputado por Valencia, es la descripción que le ha actualizado. Soy inocente, aunque pidan 24 años por delitos que no he cometido, lucharé por la verdad y la justicia, aunque digan que soy culpable. De hecho, el único problema que va a tener es que quien está diciendo que es presuntamente culpable es la Fiscalía Anticorrupción, es el Tribunal Supremo, es la UCO. O sea que aquí es muy sencillo. La gente tiene que elegir a quién crea en el nombre de Ábalos o cree, repito, al Tribunal Supremo, a la Fiscalía Anticorrupción, a la UCO. Cada uno que elija, que es muy fácil tomar bando. Ahora, yo simplemente una cosa, me parece muy bien, oye, él tiene todo el derecho del mundo. De hecho, en estos momentos está en un ámbito en el que va a compartir su inocencia con un montón de gente. Porque dentro de Soto del Real me han dicho que el 99% de la gente considera que es inocente. En la cárcel todos son inocentes. Todos. Nadie ha hecho nada. Bueno, por eso están allí. Carlos Cuesta, muchísimas gracias por haber entrado un día más con nosotros. Un abrazo muy fuerte. Adiós. Bueno, pues 7:57 en Canarias. Ahora ya saben que vamos a seguir con nuestro espacio de tertulia, porque hoy nos va a acompañar Rubén Arranz, María Jamardo y Fran Carrillo para hablar de todos estos temas de actualidad. Tenemos un ojo puesto en todo lo que esté pasando o vaya a pasar, esa previa en la manifestación del Templo de Devoz de Madrid, y también muchos temas como los del fiscal general que hemos comentado en el informativo y que vamos a analizar en estos momentos. Así que no se muevan porque seguimos aquí en La Trinchera de Llamas. La Trinchera de Llamas es radio.